Hola, buenas tardes. Soy Carla Silva. Procederé a compartir la resolución de mi prueba para la cual estoy utilizando PGAdmin. Primero, vamos a revisar el tipo de relación que existe en el modelo 1 y crear el modelo correspondiente, respetando las claves primarias, foráneas y tipos de datos. Comenzamos analizando la relación entre las tablas películas y tags. Esta relación es de muchos a muchos y para manejar esto utilizaremos una tercera tabla intermedia llamada películas tags. En la tabla películas definimos las columnas para ID, nombre y año, asegurándonos que la ID sea la clave primaria para la unicidad de cada registro. Para tags creamos una estructura similar, con ID como clave primaria y tags para almacenar el nombre del tag, y la tabla películas tags que incluye las claves foráneas película ID y tag ID, ambas vinculadas a las tablas correspondientes para mantener la integridad referencial. Entonces ejecutamos para crearlas y ahora podemos revisar que efectivamente hayan quedado con una relación uno a muchos y uno a muchos, desde la tabla películas a películas tags y lo mismo desde tags hasta películas tags, con la relación entre los ID que ya comenté. Volvamos a nuestro código para insertar los datos que nos están pidiendo. Primero insertamos 5 películas con sus años de lanzamiento y nombres distintivos, asegurándonos de elegir diferentes géneros para poder aplicar los tags. Después añadimos 5 tags con distintos géneros. Luego hacemos una asociación de tags, asignando 3 de ellos a la primera película, estos que están acá, el origen. Luego 2 a la segunda película, que es Matrix, a través de la tabla películas tags. Vamos a ejecutarlo. Bueno, de esta manera sabemos que las restantes películas no tienen ningún tag asociado. Vamos a visualizar cómo queda cada una de las tablas. Aquí tenemos la tabla películas, luego la tabla tags y la tabla películas tags. Listo. Vamos a pasar al punto 3, donde nos piden contar la cantidad de tags que tiene cada película, y si una película no tiene tags debemos mostrar 0. Para esto creamos una consulta utilizando LeftJoin, de manera que nos aseguremos que todas las películas que están en la lista de la tabla películas se muestren con el conteo de tags correspondientes, y las que no tengan van a mostrar un 0. Ejecutamos. Y ahí vemos, dejamos en orden descendente de mayor cantidad de tags a menor todas las películas que estaban en nuestra tabla de origen y el conteo de tags correspondiente. Para pasar al siguiente modelo vamos a borrar las tablas. Ahora en el modelo 2 tenemos que revisar también la relación que tenemos y crear las tablas correspondientes. En este caso vamos a diseñar el modelo considerando que la tabla preguntas y la tabla usuarios tienen una relación de 1 a muchos con respuestas. En pregunta vamos a incluir los campos ID, pregunta y respuesta correcta. Aquí el ID es la clave primaria, lo que permite que cada pregunta sea única. Luego la tabla usuarios también tiene un ID como clave primaria, el nombre y la edad. Y en la tabla respuestas tenemos que esta se relaciona las respuestas con las preguntas y los usuarios mediante las claves foráneas de usuario ID y de pregunta ID. Vamos a crearlas ejecutando estos códigos y vamos a visualizar cómo quedó su relación. Aquí vemos que queda nuestra relación 1 es a muchos para ambas tablas, desde preguntas hacia respuestas y desde usuarios hasta respuesta a través de los ID, pregunta ID y el ID de usuarios hacia usuario ID. Volvemos a nuestro código para ir al siguiente punto, donde tenemos que insertar los datos de la manera en que nos lo indican. Añadimos 5 usuarios con sus edades y nombres correspondientes, asegurando que todos cumplan con la condición mínima de edad que será necesaria más adelante para que no nos genere un error. También ingresamos 5 preguntas en la tabla preguntas, cada una con la respuesta correcta definida para su verificación.
Pasamos a la asignación de respuestas, ingresando las respuestas, asegurándonos que la primera pregunta sea correctamente respondida por dos usuarios diferentes. Como lo vemos acá, tenemos el usuario 1 y usuario 2, que están respondiendo a la pregunta 1 de manera correcta. Luego, para la segunda pregunta, solo un usuario la responde correctamente. La pregunta, el usuario. Y las respuestas, todas las otras preguntas quedan con respuestas incorrectas. No corresponde ninguna a las respuestas que teníamos acá. Ejecutamos todo esto para insertar los datos. Ejecutamos para revisar cómo quedó nuestra tabla de usuarios, luego nuestra tabla de preguntas y nuestra tabla de respuestas. No es que cumple con lo que nos pidieron. Pasamos a la pregunta número 6, donde nos piden contar la cantidad de respuestas correctas totales por usuario, independiente de la pregunta. En este caso, creamos una consulta para contar las respuestas correctas por usuario usando InnerJoin para capturar solo las coincidencias positivas entre respuestas dadas y respuestas correctas. En este caso, dado que no nos piden explícitamente que mostremos todos los usuarios o que les indiquemos un 0 cuando no hay respuesta correcta, solo mostramos los usuarios que efectivamente cuentan con respuestas correctas. Vemos que son 3, que es lo esperable de acuerdo a las indicaciones. Ahora, por cada pregunta de la tabla de preguntas, vamos a contar cuántos usuarios respondieron correctamente. En este caso, si nos están pidiendo que mostremos cada una de las preguntas, entonces generamos una consulta utilizando LeftJoin para asegurarnos de que todas las preguntas se incluyan en los resultados, incluso aquellas que no tienen una respuesta correcta. Ejecutamos. Y aquí vemos las 5 preguntas de nuestra tabla con el conteo de sus usuarios con respuestas correctas. Pasamos a la pregunta 8, que es implementar un borrado en cascada de las respuestas al borrar un usuario. Entonces implementamos aquí el borrado en cascada en la tabla de respuestas para asegurar que cuando se elimine un usuario, sus respuestas asociadas también sean eliminadas. Para esto, alteramos la restricción de la clave foránea y luego añadimos el onDelete Cascade. Vamos a ejecutarlo. Y ahora para revisar, vamos a borrar el primer usuario. Ahora sí, ejecutamos el borrado. Revisamos cómo queda nuestra tabla. Y vemos que el primer usuario, que era Alicia, desapareció. Y vemos también cómo queda nuestra tabla de respuestas. Y aquí nos encontramos con que la respuesta que era correcta también del usuario 1 ya no está. Así que funcionó. Ahora crea una restricción que impide insertar usuarios menores de 18 años en la base de datos. Para eso vamos a alterar la tabla de usuarios agregando una restricción que impida la inserción de usuarios menores de 18 años. Tenemos acá, ejecutamos, probamos tratando de insertar un usuario de 14 años y nos dice que es incorrecto porque viola la restricción que chequea una edad mínima. Finalmente vamos a alterar la tabla existente agregando el campo email y que debe tener la restricción de ser único. Para eso alteramos la tabla de usuario agregando el campo email con la restricción de unicidad. Ejecutamos. Visualizamos cómo queda la tabla. Ahora vemos que se agregó efectivamente el campo email que por ahora está vacío. Y probamos si funciona insertando primero un nuevo usuario. Vemos que tenemos el usuario Francisco con su correo. Vamos a intentar ingresar otro usuario con el mismo correo y vemos que falla porque ya existe ese correo electrónico para otro usuario, así que no lo permite. Muchas gracias, eso es todo. Buenas tardes.